Segunda de Timoteo 4:5. Dice Pablo, le está escribiendo a Timoteo, pastor de la iglesia de Éfeso. Pablo ya en su último tiempo y en su última carta a Timoteo, en las últimas partes, la escribe: pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Y vamos a orar por esta palabra. Dios, te pedimos en esta hora que tu Espíritu Santo, Señor, hable, que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que toque cada corazón. Padre, saca toda palabra de hombre, Señor, y sea dada tu palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Y veía, ¿no?, que el ser sobrio en todo es tratar de tener control sobre todas las cosas. El soportar las aflicciones es callar cuando las estemos pasando, porque habla de la palabra sufrir, que significa callar lo que está pasando. Hacer obra de evangelista, que en esto vamos a hacer hincapié hoy. Y cumple tu ministerio, que es un poco lo que habló Daniel el domingo pasado. Y yo me preguntaba, ¿qué es hacer obra de evangelista? Así dice la palabra, haz obra de evangelista. Y muchas veces nos hemos acostumbrado a que nos han encasillado en una palabra, que somos evangélicos, ¿verdad? El pueblo evangélico. Usted lee que pasó algo y dice, el pastor evangélico, el pueblo evangélico. Y en cierta forma sí somos evangélicos, claro, porque hemos creído en el evangelio del Señor Jesucristo. Pero me puse a buscar en la generalidad de las cosas, ¿qué dice? ¿Cuál es el enfoque general que le dan la gente al ser evangélico? Y dice así: evangélico, cree en el poder de Dios. ¿Creemos en el poder de Dios? Sí. Dice, hay veces que muchas personas están en sufrimiento, ya sea por enfermedad, por temor, por problemas de difícil solución, y los evangélicos creen que Dios oye su oración, dice, y desata su poder sobrenatural sobre la tierra. ¿Es así? Sí. Nosotros creemos en que podemos orar a Dios y que Dios puede hacer cosas. Y lo dejan ahí, ¿no? Y es como decir, los evangélicos van el domingo a la iglesia, oran por las enfermedades, se vuelven a su casa, van el domingo de vuelta, vuelven a su casa, van el domingo de vuelta, vuelven a su casa, ¿no? Y acá, Pablo no le está diciendo eso a Timoteo. Le está diciendo, haz obra de evangelista. Y es un poquito más de ser evangélicos. Es un poquito más de pertenecer a una denominación evangélica. Hacer obra de evangelista denota tres cosas: proclamar un mensaje que fue otorgado por Dios a nosotros. El Señor Jesucristo nos dejó esto, la buena noticia de salvación. En Marcos 16:15 dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y 2 de Corintios 5:10 dice, hermosos son los pies de los que traen la paz, las buenas nuevas del Señor, ¿no? Es un poquito más de venir un domingo a la iglesia y volverme, y pasar toda la semana y volver el domingo a la iglesia y volverme. Es hacer obra de evangelista. Justamente es hacer una obra. Ser evangelista es hacer una obra. Dice Santiago que la fe sin obras es muerta, ¿sí? Somos salvos por gracia, pero Dios nos ha dado una misión: hacer obras de evangelista. Y ahí entramos absolutamente todos. Los ministerios y los dones, el Señor los reparte, el Espíritu Santo los da a cada uno según la necesidad.
Y cada cual, como decía Daniel, se tendría que preparar para eso. Pero el hacer obra de evangelista es para todos, para cada uno de nosotros. ¿Sabe qué? Los ángeles quisieran hacerlo, así dice la palabra, pero no le fue otorgado porque nosotros participamos de la misma cosa que participa la gente. Así lo dice. Nosotros estamos en este mundo caminando, pasando las mismas cosas que pasan los demás. Los ángeles quisieran hacerlo, pero el Señor nos ha dado a nosotros, ¿sí?, la tarea. Y presentamos a alguien cuando hacemos evangelismo. No vamos solamente con un mensaje, no vamos a hacer solamente una obra, sino que también vamos a presentar a una persona, al Señor Jesucristo. Él lo cambia todo. ¿Amén? Él cambia la vida de las personas. Mire, en Colosenses 1:28 dice así: es Cristo en vosotros la esperanza de gloria, a quien, ahí está la persona, anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, ahí está el mensaje, a fin de presentar perfecto a Cristo Jesús a todo hombre. Ahí está la obra, ¿no? Las tres cosas tenemos que hacer: llevar el mensaje, presentar a Cristo y hacer esa obra. Pero para eso, un evangelista tiene que ver al mundo como Dios lo ve. ¿Y cómo ve Dios al mundo? Lo ve de dos maneras. La primera forma es la forma fáctica. Él lo creó. Él hizo las montañas, Él hizo los cielos, Él hizo todo lo que vemos, los animales, los árboles, lo hizo todo y lo hizo perfecto. Él ama su creación y nos hizo nosotros. Y ve al mundo, sistema, como su enemigo. Porque el que es amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. Así lo dice la palabra, ¿o no? ¿Amén? Tenemos que ver al hombre como Dios lo ve. ¿Y cómo ve Dios al hombre? Primero, como una persona. Y está bien que le digamos el impío, está bien que le digamos el incrédulo, pero Dios lo ve como persona. Y con los mismos ojos tenemos que mirar nosotros. Hay en nuestro cuerpo más o menos 40 billones de células que parten de dos, de un óvulo y un espermatozoide. Semejante creación de Dios somos para vernos como personas los unos a los otros. Dios ve al hombre como un prójimo. Y esta palabra prójimo significa un cercano. Y vemos en Marcos 12, 30 y 31 que el Señor dice la palabra: amarás al Señor tu Dios por sobre todas tus cosas, con toda tu mente, con toda tu fuerza y con todo tu corazón. Y al prójimo como a ti mismo. El amor a Dios por sobre mí y el amor al prójimo igual que a mí. Así que así va viendo Dios al hombre, como una persona, como un cercano. ¿Se acuerda la mujer samaritana? Todos pasaban por Samaria, pero no, ni cerca, se iban por el desierto. Pero el Señor Jesús le fue necesario pasar por Samaria. Y se encontró con una mujer. Y la mujer tenía un montón de cosas en su cabeza sin resolver. Y el Señor Jesucristo le declaró, dice, todas las cosas. Y esa mujer fue a su casa y le predicó a su gente que parecía que había encontrado al Mesías. Y cuando vinieron todos, el Señor Jesús les predicó, lo invitaron a su casa, se quedó 2 días y dijeron: ya no creímos por lo que tú nos dijiste, sino hemos creído por haberlo escuchado, ¿no? Esa mujer que tenía tantas dudas en su cabeza fue y evangelizó su casa, pero lo llevó a Jesús, ¿no?
Cuando todos lo vieron como los lejanos, el Señor lo vio como un cercano. Dios ve al hombre como un perdido, ¿sí? El Señor Jesús, mirando a la multitud, tuvo compasión de ellos porque estaban dispersos y perdidos como ovejas que no tiene pastor, ¿no? Y acá vemos 3 parábolas que hablan de esto. Una oveja perdida, una moneda perdida y un hijo pródigo. Los 3 estaban perdidos, ¿no? Y vemos también a un endemoniado gadareno que andaba entre las piedras y los sepulcros. El Señor cruzó todo un mar y llegó hasta ese lugar. Y el final de la historia dice que este hombre estaba sentado y vestido en su juicio cabal. Y cuando quiso seguir el Señor le dijo, no me sigas. Más bien, anda a tu casa, a los de tu casa, y mostrarle cuán grandes cosas ha hecho el Señor por ti. Qué tremendo es esto. Porque ese hombre realmente estaba perdido y endemoniado. Pero el Señor lo hizo libre, ¿sí? Ahora, también tenemos que ver a ese hombre, primero como una persona, segundo como un prójimo, tercero como un perdido, cuarto como un posible hermano. Cuando las personas que le hemos llevado el Evangelio han creído en el Señor Jesucristo, automáticamente pasa a ser mi hermano. Amén. Hay muchos que están perdidos. Hay muchos que están afuera esperando, confundidos, que alguien le aclare las ideas. Pero el Señor hoy nos dice, haz obra de evangelista, ¿no? Y también lo ve como un futuro obrero, ¿no? Cuando hemos encontrado al perdido, cuando lo hemos hecho nuestro hermano, también puede ser un discípulo que haga discípulos, ¿o no? Amén. Y la obra de evangelista es integral. Empieza por presentar un mensaje y termina por hacer un discípulo. Y esto es para todos, hermanos, ¿eh? Esto es para todos. Y vemos acá uno que fue libre y lo único que hizo fue y mostró cómo Dios lo había hecho libre. Y eso sirvió para que otros creyeran. Y vimos una mujer que estaba muy confundida y fue a su casa y le mostró que el Señor Jesucristo le había sacado todas sus dudas. Y también hizo un evangelismo. Y ahora yo le voy a contar un caso de un evangelista sin evangelio, ¿no? Y esto está en Lucas 10:25. Venía un intérprete de la ley y le pregunta al Señor Jesucristo, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y le dice, tú eres intérprete de la ley, ¿cómo lees? Amarás al Señor tu Dios y amarás al prójimo como a ti mismo. Bueno, le dice el Señor, haz eso y vivirás. Y este hombre, para tentar al Señor y para excusarse de lo que el Señor le dijo, le preguntó, ¿y quién es mi prójimo? Y entonces el Señor trae este ejemplo, ¿no? Dice, había una vez un hombre que pasaba de Israel a Jericó. Y este relato habla de alguien que estaba en su tierra, pero quería prosperar en otro lado. Jericó significa palmeras. Y la palmera era símbolo de prosperidad. Este hombre se iba a buscar la prosperidad, pero todo el mundo sabía que de ir a Jerusalén a Jericó tenía que pasar por un camino que era tenebroso, lleno de dificultades y con muchos ladrones en él. Entonces, este hombre fue sorprendido, dice, cayó en manos de ladrones y lo despojaron. Él iba a buscar su prosperidad y sin Dios. Y sin embargo fue sorprendido por ladrones y le despojaron de todo lo que llevaba. Y así mismo lo dejaron herido y medio muerto. Así dice la palabra. Y yo decía, ¿qué similitud con la de hoy? ¿Qué similitud? ¿Hoy te roban? Sí.
¿Hoy te descuidas y te roban? Sí. ¿Hoy te matan? Sí. ¿Hoy te hieren? Sí. Y tenemos casos, hermanos, cercanos y puntuales. En Jesús María, por robar una gorra, lo degollaron al chico. Estos muchachos que estaban juzgando, estos 8 rugbyers, ¿no? Lo mataron al muchacho, lo dejaron tirado y se fueron a comer hamburguesas. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! ¿Pasa hoy? Sí pasa. Sí pasa. Y veía a este hombre que había quedado tirado en el piso, ¿no? Al costado de la ruta. ¿Y usted alguna vez se quedó al costado de la ruta? ¿Alguna vez se le quedó el auto al costado de la ruta, ya sea a la mañana, a la tarde, a la noche? Y llama a la grúa y le dice, necesito un auxilio. Bueno, de acá a 2 horas va. Y usted está sentado en el auto así, si de noche ve una luz y dice, viene la grúa. ¡Pum! Pasó, era un auto. Cualquier cosa que ve con luz es una grúa. Y así estaba este hombre tirado en el piso. Y Jesús dice, pero vino un sacerdote y mirándolo pasó de largo. Y vino un levita y mirándolo pasó de largo. Yo no sé por qué pasaron de largo. La Biblia no lo dice y yo tampoco voy a juzgar por qué. Pero pasaron de largo. Pero dice, pero un samaritano, ¿no? Un samaritano, viéndolo, fue movido a misericordia. Y se acuerda que había visto que los samaritanos eran despreciados por el pueblo judío. No los querían. Y el Señor le dice, un samaritano pasó por ahí. ¿Y qué hizo este samaritano? ¿Qué obra hizo este samaritano? Vendó sus heridas, lo puso en su cabalgadura, caminó al lado de él. Lo puso en su caballo y se fue caminando al lado de él. Lo llevó a la mesón, lo cuidó, pagó por él. Vio que estuvo bien y se fue. Y dijo que cuando volviera pagaría lo que quedaba. Y hasta ahí, todo bien. Y le dice el Señor Jesús, ¿quién te parece que fue el prójimo del que estaba en el piso? Dice, el que hizo misericordia de él. Bien, le dice Jesús, ve tú y haz eso. Y ahí quedó. ¿Se salvó el hombre que estaba en el piso? Se sanó, pero se salvó. ¿Le predicaron de Jesús? No. Solo hicieron una obra de bien con él. Y ese es el mundo. Hoy el mundo hace lo que nosotros deberíamos estar haciendo. Hoy el mundo te abre un lugar para que vayas y estés ahí. Hoy el mundo hace eso. Hay muchas personas que se están muriendo y están necesitando ser salvas. Y los agarra el mundo. Y los ayuda y los poquito y los acomoda. Y salen contentos. Pero no se salvan. Pero no se salvan. Porque el predicar a Jesús nos ha sido dado a nosotros. El hacer obra de evangelista nos ha sido dado a nosotros. Y este hombre hizo una obra de evangelista, sin evangelio. Porque cualquiera de nosotros podría hacer lo mismo. Y sabiendo más que tenemos un mensaje para dar, una persona a quien presentar, que seguramente cambiará la vida de esa persona. Y después tenemos un evangelista lleno de evangelio, un evangelista lleno del Espíritu Santo. En Hechos 8, del 26 al 40, aparece Felipe, el evangelista. Y dice la palabra que un ángel del Señor habló a Felipe, ¿no? Un ángel del Señor habló a Felipe. Y este Felipe estaba atento a la voz. Y el ángel le mostró un lugar. Y Felipe se levantó, dice la palabra, y fue. ¿No? No lo dudó. Le mostraron, le dijeron, che, allá hay una necesidad. Y se levantó y fue.
Qué tremendo este Felipe. Yo decía, qué bárbaro. A veces estamos cómodos y te dicen, che, el vecino le pasó tal cosa. Bueno, pero el vecino. Oh, si no cambia más. Oh, este es un desastre. ¿No? Y capaz que sea la posibilidad de ir a llevar el Evangelio. Este Felipe dice que se levantó y fue. Y había un objetivo. ¿Quién era? Un etíope, un funcionario de la reina Candace. Tipo importantísimo. Alguien que realmente era un político, digamos así. Alguien que tenía mucha capacidad. ¿Qué iba haciendo este hombre? Leyendo las Escrituras. Iba leyendo Isaías 53, ¿no? Y volvía, dice, de Jerusalén de adorar. Volvía en su carro. Yo me imaginaba un Rolls Royce tirado a caballo, ¿no? Porque el tipo era importantísimo. No era un carrito, no era un sulky. El tipo debe haber ido a una cosa espectacular. Ahí va él leyendo Isaías 53. Y Felipe se le acercó. ¿Y sabe quién le habló? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo le dijo, acércate. Y Felipe se acercó. Se subió al carro, oyó, le preguntó, ¿entiendes lo que lees? Y él le dijo, ¿y cómo voy a entender si nadie me lo explica? Y desde ese lugar, hasta que se bajó, Felipe dice que le predicó el Evangelio de Jesús. El Evangelio de Jesús. Qué tremenda obra este Felipe. Impresionante. Dejó lo que estaba haciendo. No sé qué ahora estaba haciendo, pero dice que se levantó. Capaz que estaba durmiendo la siesta. Capaz que estaba orando. No sé. Pero se levantó y fue, ¿no? Y el resultado de la obra de Felipe, ¿cuál fue? Dice que el eunuco creyó de todo su corazón. De todo su corazón. Se salvó. ¿Sabe lo que dijo? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Qué impide que me bautice? Nada, le dijo Felipe. Y encontraron un charco ahí. Se bautizó el eunuco. Y se fue gozoso, dice. Se volvió gozoso a su casa. Qué tremendo. Qué tremendo. Evangelizó uno que había sido libre por el Señor. Evangelizó uno que había sido sacado de todas sus dudas por el Señor. Y evangelizó uno que estaba lleno del Espíritu Santo del Señor. Ahora bien, todas esas cosas, usted y yo la podemos hacer, ¿sabía? ¿Alguno de nosotros tenemos un testimonio de nuestra vida? ¿Dios ha hecho algo en nuestra vida? ¿Amén? ¿Sabe que con eso usted puede ir a llevárselo a otro? Y decirle, mírame a mí. ¿Sabe qué? Antes le contestaba a mi mamá, le tiraba con lo que tenía, cuando cerraba la puerta y se iba, y yo tiraba la zapatilla y pegaba, mi mamá no sabía. Pero de que conozco al Señor Jesucristo, honro a mi padre y a mi madre. ¿No? Yo estaba enfermo. Yo estaba mal. Casi me muero. Y sí, mis hermanos fueron y oraron por mí. Y el Señor, en su misericordia, me sanó. Y yo te puedo decir a vos, que estás ahí, que el Señor puede sanar tu vida, puede cambiar tu carácter. El Señor lo puede hacer. ¿Tenemos para llevarle a las personas? Sí tenemos para llevarle a las personas. ¿El Señor ha sacado dudas de nuestra vida? A lo mejor andábamos con las cosas medias confundidas y el Señor vino y nos habló y nos dijo, no, esto no es así. Fíjate que esto se hace de esta manera, Dante. Ya no puedes viajar tanto, quédate ahí. Entonces un día te llaman, che, ¿qué pasa que no viajas? No, ¿sabes qué? El Señor Jesucristo me mostró que me tengo que quedar acá. ¿Y cómo te va? Muy bien. No me digas, sí, así lo mismo. El Señor Jesucristo puede darte sabiduría para ver qué tenés que hacer. Y sin embargo, también está el otro, que fue específicamente a una persona. Che, anda a ver
Anda a ver al dueño de la inmobiliaria esa que está allá. Sabe que lee la Biblia, pero no entiende nada. Anda a verlo. Prepárate. Llénate del Espíritu Santo. Que te muestre quién es esa persona que tenés que evangelizar. Y vas a ver cosas grandes. Vas a ver más personas acá adentro. Y lo vas a traer vos. Y lo voy a traer yo. Eso es hermoso, hermano. Porque el hacer obra de evangelista no es para algunos. Es para todos. Es para todos. Pero también nos pasa muchas veces que estas cosas no las hacemos. Porque en Colosenses 3, 1, 2 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está sentado Cristo a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en los de la tierra. Y muchas veces miramos qué nos está pasando a nosotros. Muchas veces miramos todo lo que me está pasando a mí. Y al lado tuyo, esa persona se está yendo al infierno. Y le pasan muchas peores cosas que a vos. Y no tenemos la mirada puesta en el cielo donde está Cristo. Tenemos puesta la mirada en la tierra, en nuestras vidas y en nuestras cosas. Y no está mal descuidar, no está mal cuidar nuestras cosas. Pero sí está mal que por ser tan agarrados a nuestras cosas, no podamos llevarle el Evangelio al otro. Mateo 6:20 dice: Señor, haceos tesoro en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Hermano, ¿está bien progresar? Sí. ¿Está bien ir para adelante siempre? Sí. Pero cuando el Señor está hablando acá, está hablando de esas personas que acumulan y acumulan. Cuando dice que la polilla, ¿no?, que donde ni la polilla ni el orín corrompe, habla de que en aquel tiempo las personas que tenían mucho dinero se encargaban de comprar ropa y las mejores telas y las guardaban y las guardaban y las guardaban. Y en un momento venía la polilla y se acabó. No quedó nada. O si no, guardaban los granos en el granero, hasta que no daban más, guardaban las cosas en el granero. Y venían la carroña, venían las ratas, venían los bichitos y orinaban ahí. Y todo eso se perdía. Y cuando decía que los ladrones minan, habla de que hacían boquete en la casa para entrar. Acumulaban tantas cosas en su casa que después venían los ladrones, hacían un boquete, entraban y se sacaban las cosas. El Señor dice: no junten tanto, porque eso es poner la mirada en las cosas de la tierra también. El Señor quiere que hagamos obra de evangelista, que veamos al mundo como Él lo ve, que veamos al hombre como Él lo ve, una persona, un cercano, un perdido, un futuro hermano, un futuro obrero para Él. ¿Sí? Eso se lo decía Pablo a Timoteo. Timoteo, tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Cuida tu ministerio. Timoteo, pastor de la iglesia de Éfesos. ¿Usted sabe la historia de Éfesos? Éfeso era una ciudad de 220.000 habitantes. La más poderosa en ese momento para el comercio. Y en Juan, el ángel del Señor le dice: yo conozco y tengo algo contra ti, es que has dejado tu primer amor. Por tanto, dice, mira de dónde caíste y arrepiéntete y haz las primeras obras. No sé qué pasó en Éfeso, pero la historia dice que muchos años más acá, ese puerto tan poderoso, el mar se corrió 8 kilómetros.
El Señor le había dicho que si ellos no se arrepentían y volvían a las primeras horas, sacaba el candelabro del medio de ellos. Hasta el día de hoy en Éfeso no hay más una iglesia cristiana. Tremendo. Timoteo asubra de evangelista. No te encasilles que sos evangélico. Hay mucha gente de afuera que está esperando de nosotros. Amén. Y el Señor hoy con todo su amor nos dice, yo los necesito a ustedes. Hay mucho pueblo mío allá afuera para conquistar. Y vamos a orar, ¿les parece? Oramos por esto. Oramos para que el Señor guíe nuestros pasos, para que el Espíritu Santo nos muestre a dónde tenemos que ir a hacer esa obra de evangelista.